Artes visuales en la radio. En Happening, una columna para ver con los oídos. Ya lo tenemos a Guillermo Fantoni. ¿Cómo le va, Fantoni? Hola, Patricia. Bien. Nuestros invitados de hoy lo estaban esperando. Decían, viene Fantoni, viene Fantoni. Nos dejaron acá. Yo llegué tarde y rápido. Nos dejaron acá algo de Julián Usandizaga. Lindo. Que viene Fantoni, viene Fantoni. Bueno, ¿qué hacemos hoy? Bueno, vamos a hablar de los artistas. Bueno, a propósito. Y sobre todo de algunas preguntas que nos hacemos acerca de los artistas, como por ejemplo, ¿qué es un artista? ¿De qué vive un artista? ¿Cómo vive un artista? ¿Cómo se construye un artista? Son algunas de las preguntas que a menudo nos hacemos, que de algún modo siempre se hicieron en torno a esa figura, la figura del artista, y que son más o menos constantes, pero que tienen respuestas variables, según las condiciones históricas y según las condiciones del campo del arte, ¿no? Que varían permanentemente a través de las décadas. Para responder a alguna de estas cuestiones vamos a ubicarnos a comienzos del siglo XX, en las 3 primeras décadas, o sea, de 1900 hasta 1930, que es un segmento sobre el que tenemos algunos testimonios privilegiados, como por ejemplo el de Luis Ubrart, de Herminio Blota y de otros, pero en general son testimonios de artistas que pertenecen a la primera generación de artistas rosarinos, o sea, aquellos que nacieron a fines del siglo XIX y que comenzaron a actuar en las primeras décadas del siglo XX, es decir, que ingresan al campo del arte aproximadamente, digamos, a mediados de la década del 10 y que actúan en la década del 20. Son casi todos artistas que tienen origen inmigratorio, que pertenecen en general a los sectores medios, que son de familias trabajadoras o de familias que tienen pequeños emprendimientos. Algunas podrían ser familias bien afianzadas, con cierta fortuna, también de origen inmigratorio, pero ya más afianzadas económicamente. Son artistas que se forman con los primeros maestros extranjeros, en esas academias que se crean entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. ¿En su mayoría maestros de qué procedencia? En general son italianos, en parte algunos catalanes, hay algún francés, algún alemán, pero mayormente italianos y españoles. Y que son artistas que actúan en academias, en talleres artesanales o en algunas instituciones sostenidas a veces por algunas colectividades. Academias, si hablamos de formación en academias, de estos maestros extranjeros, a las que asistía un público preferentemente femenino. Un público de señoritas, como se decía. ¿Por qué, Porque Fantoni? se suponía que las muchachas jóvenes debían pasar por una formación plástica o musical antes de acceder al matrimonio. ¿Y qué se pensaba de los hombres que pasaban por una formación plástica? No había ningún problema con los hombres. Los hombres estaban destinados a actuar en los espacios públicos, pero no las mujeres. La única que hace vida de artista es Emilia Bertollet. Es decir, que se forma en estas academias a las que asistían muchachas, pero ella sale a hacer vida de artista y además trabaja no solo como una retratista, sino que también es retocadora de placas en la Casa Castellani, que era una casa de fotografía. El ser retocador de placas era una de las formas de vida de un artista, una de las formas de tener ingresos. Estamos hablando de la persona que le pone color Exacto. a los cachetes de los retratos. Sí, que puede hacer pequeñas modificaciones, que es una tarea muy minuciosa, que hay que tener manual, que hay que tener formación pictórica, ¿no? Por lo general, y que era una tarea rentable para alguna persona que se ejerciera el campo del arte. También, digamos, estos jóvenes ingresaban a trabajar en los talleres de vitrales, de cerámicas, de yesería, de escultura comercial, de cartelería, de imaginería. Ubrart, por ejemplo, trabajaba en el taller de Germano Parpagnoli, que era un taller de imaginería. Salían pesebres, salían santos, salían vía crucis, y él y su hermano Camilo, digamos, no solo eran formados en academia, sino que asistían a estos talleres donde se ganaban la vida y además adquirían una destreza sin igual en determinados campos de las artes visuales. Además de estos talleres, ¿cómo se formaban? Bueno, a través de los libros.
a través de los diarios, porque los diarios tenían suplementos dominicales y tenían, corresponsales en el exterior, que podían ser corresponsales más progresistas o más conservadores, que mandaban crónicas de lo que ocurría en Europa. Pero también estaban las revistas culturales o las revistas como Caras y Caretas o Plus Ultra, o las revistas de arte como Augusta en Buenos Aires, y en Rosario la revista Polo, la revista El Círculo, la revista Argos. ¿Argos era el nombre? Se me trabucó Sí, bueno, la lengua, digamos. Parece que estuviera, ofrece muchas posibilidades. parece que estuviera borracho, pero bueno, la revista Argos era otra de las posibles revistas culturales con, digamos, material importante para por que ejemplo, se forme un artista. Estás hablando de una revista cultural en una ciudad que prácticamente no tiene revistas culturales. ¿De quién era esta revista? Bueno, eran revistas que organizaban instituciones o grupos que tenían sus editores, que tenían su publicidad y que algunas eran muy lujosas, como la revista El Círculo, por ejemplo. Argos, que es la sucesora del Círculo, era muy neutra, muy austera. Y previamente al Círculo estaba Polo, que es muy ilustrada, muy visual también, ¿no? Otra forma de contribuir a la formación del artista eran los viajes. Los viajes que se podían hacer con una fortuna personal, como es el caso de Musto y Schiavoni, que eran de familias inmigrantes, digamos, con cierta fortuna. O sea que podían cruzar el charco. Sí, podían cruzar el Atlántico y formarse en Florencia con Giovanni Costetti. Antes de ellos había viajado, por ejemplo, César Augusto Cayano y Domingo Candia. O Augusto Juan Olivé, que va a España y se forma con Chicharro y Rusiñol, dos artistas importantes. O Daniel Palau, un escultor que se forma con Julio Antonio y Victorio Macho en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y da los datos como para que pueda viajar Berni, ya becado, ¿no? Con becas oficiales o privadas, y puede viajar a París. A París también había ido Gustavo Collet. O sea que hay distintos destinos donde estos artistas viajaban a formarse, hacían el viaje cultural, digamos, ¿no? Y por otro lado, estaba también la posibilidad de expresarse a través de los salones y museos y a través de las galerías. Las galerías que formaban parte de un circuito de mercado incipiente, pero con cierto vigor, donde se vendían firmas europeas fundamentalmente, y donde esta gente, digamos, notable o adinerada que existía en la ciudad, compraba artistas españoles o italianos o artistas nacionales de Buenos Aires. Los artistas de Rosario tenían menos fortuna, salvo alguno muy consagrado como Guido, o en parte Bertolé, y generalmente generaban sus propias agrupaciones defensivas, como el Salón Nexus en 1926 y 1927. Se sabían, digamos, con cierta debilidad, y el reunirse con pares era una forma de afrontar un medio que podía ser indiferente o que podía ser hostil, porque siempre se pensaba que el artista terminaba en la bohemia, ¿no? Es decir, en una vida casi marginal, ¿no es cierto? Generalmente estos artistas se reunían en cenáculos, los cenáculos del café, de las redacciones de periódicos, de ciertos talleres, ¿no? Y eso era una forma de tener la posibilidad de intercambiar experiencias. El joven Berni, por ejemplo, llega a Europa con cierta experiencia, no es una página en blanco, tenía conocimientos, tenía formación política, contrariamente a lo que se piensa. Vaya si la tenía. Bueno, porque justamente en estos talleres, en estos cenáculos, se intercambiaban experiencias. ¿Por qué? Se reunían artistas, se reunían gente que venía de la literatura, del periodismo, de la política, del teatro. Entonces eso permitía una circulación de experiencias sumamente importante para un joven como por ejemplo Berni, que ya llega politizado a Europa. Por supuesto, esa politización se redobla en París, en el intercambio con los surrealistas, con la izquierda más radicalizada, con los movimientos anticolonialistas y demás, pero ya sale de Rosario con cierta formación estética y con un conocimiento de la política y de la sociedad. Entonces, esto es, por ejemplo, lo que podía hacer, cómo podía formarse, cómo podía vivir un artista
en estas 3 primeras décadas del siglo XX, ¿no? La década del 900, la década del 10, la década del 20. Después podemos ver cómo esto se reformula o va variando a través de los años hasta llegar al presente. Seguimos hablando de lo mismo, ¿eh? Sí, en cierta forma sí, ¿no? Pero fundamentalmente yo diría que un artista es el que se piensa como tal, que por supuesto tiene que haber una producción por detrás que lo avale, pero más allá de que trabajes en una actividad ajena a tu labor creadora, lo importante es si te pensás como tal. Si un artista se piensa como un creador, se piensa como un artista y produce en consecuencia, con el ritmo que fuese. Puede ser muy lento o puede ser vertiginoso, pero que produce y se piensa como tal. Fantoni, muchísimas gracias. Gracias a vos. Guillermo Fantoni en Happening.